Cuando se piensa que hemos acabado con todo o hemos visto de todo, llegan los sinodales para sorprendernos cada vez más. Recuerden que hace un tiempo analizábamos el acuerdo fraudulento que el Papa Francisco hizo con los chinos, sobre todo donde lo advertían autoridades como el cardenal Zen, que entregaban la Iglesia Católica al comunismo. Eso es una verdad. El problema puede ser que lo vayan a aplicar en todo el mundo, o al menos en los países que se gobierna por el comunismo, que no son pocos. El obispo chino, el presidente de la Conferencia Episcopal China o de la Asociación Católica en China, ha dicho que para que la iglesia pueda sobrevivir tiene que aliarse al comunismo, es decir, practicar la política de sinicización o, en otras palabras, servirle al comunismo. Habemus Papam, Cardinalem Ratzinger. Amados hermanos en Cristo, cuando se miraba que ya se había visto de todo, llegan los sinodales para sorprendernos más. La iglesia ha sido entregada en China en manos del comunismo y eso no se puede negar. El cardenal se nos advirtió. El obispo de la Conferencia Episcopal China, el obispo Joseph Chen, él ha dicho que la iglesia católica, para poder sobrevivir, tiene que entregarse al comunismo. Tiene que practicar la política de sinicización. En otras palabras, tiene que adherirse al comunismo. Mucho se ha hablado de esta política, pero en el fondo lo que se pretende con esa política o lo que se practica es practicar, valga la redundancia, todos los valores del comunismo. Esto incluye muchas cosas. Desde incorporar políticas chinas en la iglesia, desde poner música china en las iglesias, desde predicar las acciones comunistas, desde predicar los evangelios comunistas, todo lo que tenga que ver con el partido. Prácticamente la iglesia católica solo llevaría el eslogan. Es una cosa muy interesante, es como decir, se adora al demonio, pero se hacen llamar cristianos. Así de fácil. Es lo mismo que está pasando el día de hoy. Es lo que en realidad quieren hacer, practicando esta política de sinicización. En China, ya lo denunció el cardenal Zen, hablaba de que había muchos abusos en este país, terribles para los católicos, derribe de cruces, tumbar sus parroquias, secuestrarlos a fuerzas, llevarlos a que hagan lo que los comunistas quieren, lavarse el cerebro, en fin, muchísimos abusos por parte del comunismo chino para con los católicos, que fue denunciado por varias autoridades. El Papa Francisco hizo un acuerdo en 2018 y luego renovó otro en 2021, me parece, donde también acordó con China cosas que no se saben. Lo que sí se sabe, lo que está diciendo este obispo, que primero fue negado por Roma y después fue aceptado y reacomodado. Los obispos los pone el comunismo. Entonces lo que está diciendo este obispo, que para que la iglesia pueda subsistir en ese país asiático, tiene que, por fuerza y ley, adherirse al comunismo. ¿El obispo quién es? Bueno, este obispo, aquí tenemos este obispo. Él nació en una familia católica, nació en China, obviamente, en 1970, se ordenó en 1996, fue ordenado obispo en la diócesis de Hainan en 2010 y fue reconocido tanto por el gobierno como por el Vaticano. En abril, Shane fue transferido unilateralmente a la diócesis de Shanghái, una medida que el Vaticano denunció como un abuso de poder por parte de China, pero sin embargo lo hicieron. Más tarde el Papa Francisco aceptó el traslado y su instalación en esta diócesis como obispo de la diócesis más grande de China. Es un hombre influyente. China rompió lazos diplomáticos formales con el Vaticano en 1951 tras la toma de poder por parte de los comunistas. Los millones de católicos del país están divididos en las iglesias estatales, las iglesias silenciadas por el Vaticano. El acuerdo secreto del 2018, renovado por el Papa en 2020, y en 2022, pretendía nombrar obispos en China con aprobación tanto del comunismo como del Vaticano. Desde entonces, varios obispos han sido nombrados con la aprobación única del comunismo. Las críticas del acuerdo lo calificaron de una traición, sobre todo para los católicos que quieren defender su fe y que quieren defender la sana doctrina. Una total calificación de la entrega de la Iglesia Católica para los comunistas o por parte de la Iglesia a los comunistas. Hermanos en Cristo, el asunto está
de que muchos católicos la están pasando muy mal, terriblemente mal en China. Sufren mucho. Es un sosiego terrible. Hemos denunciado que si un país en el mundo sufre una represión brutal, directa, son los comunistas en China. Corea del Norte, pero también es comunista. O sea, los pilotos o los máximos representantes del comunismo son ellos y atacan brutalmente a la Iglesia Católica. En China les han dado una chance, por así decirle, pero es para que se hagan comunistas. En realidad al comunismo no le importa si te dices católico, ateo, o si le dices que eres musulmán o budista. No, no, no. Ellos lo que les importa es que tú le seas fiel al Partido Comunista. Por ejemplo, este obispo también ha dicho que tienen que cambiar los niveles de educación en la Iglesia Católica para que se eduquen a los niños de acuerdo al comunismo, que el catecismo sea comunista, socialista, y que los valores de los católicos estén sobre todo por encima el comunismo que los valores de Dios. Primero el comunismo, por ejemplo, han propuesto cambiar los mandamientos de la ley de Dios por amarás al comunismo sobre todas las cosas. Y los de Dios al último. Primero las directrices comunistas. Solo de esa manera la iglesia, los católicos, pueden sobrevivir en este país asiático y sobre todo solo de esa manera pueden llevar una vida tranquila, más o menos así, en China. Obviamente muchos católicos no han aceptado esto y créamelo, la pasan muy mal. Desde suspensión de pasaportes, delitos y impuestos. Ya tenemos, por ejemplo, acuérdense con el carnal Zen, el carnal Zen no pudo salir de China porque le tenían confiscado su pasaporte, lo llevaron a juicio. En fin, muchas cosas le hicieron a este carnal porque este carnal defendía la Iglesia Católica, defendía la sana doctrina. Unos católicos en China, por la presión tan brutal que se está viviendo ahí, ya sucumbieron. Y ya son comunistas adoctrinados, solo con el eslogan católicos. Eso es todo. Pero ya son comunistas. Lo que este obispo, que es comunista también, puesto por el comunismo o impuesto por el comunismo, da una palabra muy importante porque dice, para que la Iglesia Católica pueda sobrevivir. Sí, para que la Iglesia Católica pueda sobrevivir, tiene que practicar la política de sinicización, que es transición o aplicar. Porque mucha gente dice, es que les quieren quitar lo católico. No, el nombre no se lo van a quitar. Pero es como si adoraras al diablo en templos católicos. Ya no serían templos católicos. El nombre sí, pero ya no son templos católicos. Esa es la razón, mis hermanos en Cristo, de lo que está pasando aquí con los hermanos en China. Por eso el cardenal Zen protestaba mucho. Por eso decía al Papa, no nos entregue a los comunistas, no entregue la iglesia a los comunistas. Lamentablemente, así están las cosas. No sabemos hasta dónde vayan a llegar. Los hermanos de China la están pasando tremendo. Hay unos que sí han resistido, incluso han pagado con su propia vida. Y la verdad se sienten mal. Se sienten mal porque ¿cómo es posible que el Papa, cómo es posible que el sucesor de Pedro o las autoridades vaticanas nos entreguen al comunismo? Prácticamente nos dejen solos. Prácticamente nos dejen sin apoyo en estos momentos tan terribles que está viviendo la Iglesia Católica en China. No sabemos si en un tiempo la iglesia va a caer completamente en China, porque sí hay lugares donde antes eran fervientes católicos y ahora son puros musulmanes, maometanos y eso. No sabemos si aquí en China también se vaya a lograr eso. Hay una minoría resistiendo, pero no sabemos si con el tiempo la vayan a vencer, porque tanto el Vaticano como China los dejaron solos. O sea, ellos no tienen libertad de expresión. O se amoldan al comunismo o pagan las consecuencias. No sabemos si la logren doblar a China completamente. Que digan, es católica, pero a la vez nomás de nombre. Oremos por los hermanos en China, los han dejado completamente solos. Oremos por ellos. Sus obispos los llaman a que practiquen la sinicización.
es decir, que se hagan comunistas, creyentes comunistas, sometidos al comunismo, o que resistan fielmente a nuestro Señor Jesucristo. Oremos por los hermanos en China y preocupémonos, porque no nomás China está gobernado por comunistas, pero China es el ejemplo para esos comunistas que nos gobiernan.